20 horas en todo el país. A continuación tenemos el análisis del siguiente tema. Juicio y sentencia a Yanine Áñez. Y para participar en este análisis lo tenemos de manera virtual al analista Lucio González. Reiteramos, juicio y sentencia Yanine Áñez. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradecemos la gentileza de Lucio González para poder llevar adelante esta tarea de intentar entender cuáles son los escenarios políticos particularmente que se ciernen tras esta decisión de la justicia boliviana en relación al tema que acabas de mencionar, que es precisamente el juicio por el golpe de Estado 2. Así es el caso. Lucio, a ver, ¿cuál es tu primera evaluación sobre la sentencia de la justicia en torno a este tema? Lucio. Ahora sí. Buenas noches a tu programa, Omar. Sí. Ahora, ¿no? Bueno, primero que nada hay que contextualizar por qué se está dando este juicio, por qué se ha dado esta resolución de parte de la justicia. Si no entendemos el por qué, no vamos a llegar a comprender lo que está pasando en este momento. Ustedes saben muy bien que el 2019 ha habido una movilización importante y poderosa. La insurgencia ciudadana salió a defender su voto. El 20 de octubre salió a defender su voto, que este voto estaba siendo escamoteado. Recordarán que el 20 de octubre, al promediar las 8 de la noche, el rey suspendió el conteo de los votos. Al día siguiente, el movimiento al socialismo pretendió hacer creer a la población que esa suspensión obedecía a que se quería evitar y rechazar el conteo de votos de las zonas rurales. Pasaron 24 horas, más o menos el 21, se fabricó y se puede imponer en la opinión pública que la victoria respondía al movimiento al socialismo. Todos sabíamos que en ese momento el proceso electoral estaba yendo a un empate. No indicaba un claro ganador. Estos hechos, este intento de escamotear el voto a los ciudadanos y a la población, indignó a los ciudadanos. Inicialmente habían decenas, centenas, veintenas, hasta llegar a miles y miles en todo el país, y en todo caso salieron a defender su voto. Este conflicto ha sido reprimido duramente por las fuerzas policiales. Ya entrando al 8 de noviembre, la policía se dio cuenta que estaba siendo utilizada por parte del gobierno del MAS en actividades represivas. No olviden que inclusive había mineros disfrazados, con guardatojos nuevos. Les han utilizado los policías entregando Copacabana a esos falsos mineros. El gobierno esperaba que desde las minas, desde los centros laborales y desde diferentes puntos del país, fundamentalmente de las zonas rurales, llegaran campesinos, obreros, mineros para que defiendan a Evo Morales. No llegaron. Prácticamente empezaron a darse cuenta que Evo Morales efectivamente estaba haciendo más bien un fraude. El 10 de noviembre
en horas de la mañana, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Huarachi, le pedía a Evo Morales que se haga a un lado, para que no corra sangre, decía. La propia defensora del pueblo manifestaba lo mismo en esa dirección. Lo que estaba señalándonos que Morales no tenía respaldo ni siquiera de sus militantes, menos de la población. Frente a ese hecho tuvo que huir y escaparse, dejando un vacío de poder. Entonces, frente a ese vacío de poder y frente a las amenazas de una guerra civil, ya tuvo que recurrirse a un camino constitucional, y en ese camino constitucional aparecía la señora Áñez, porque había renunciado la señora Sabatá, había renunciado el presidente de la Cámara de Diputados de Oruro, Medina Celi, han renunciado muchos ministros ya en horas de la mañana también, y por tanto, a fin de evitar que corra sangre, a fin de que no haya una guerra civil como exigían algunos sectores del MAS, tuvo que llenarse ese de poder y de gobierno con la señora Áñez. Este hecho es la verdad, nadie está inventando, hemos vivido, hemos estado ahí luchando como muchos bolivianos. Una vez ya instalado la señora Áñez, con la anuencia de los propios asambleístas del MAS, ya, y promulgándoles, se supone que esta presidenta de transición democrática, que la denominó así, o presidente transitoria constitucional, pues estaba demostrando que no había en este país ningún golpe de Estado. Bien. Ya después del retorno de Evo Morales, empezaron a inventarse la fábula, la narrativa que en este país ha habido golpe de Estado. Y nosotros queremos reiterar que nunca ha habido golpe de Estado, ha habido fraude. Por tanto, lo que han hecho con el juicio de esta última época es tratar de reivindicar a Evo Morales de esa actitud oprobiosa que ha tenido en las jornadas de octubre y noviembre del 2019. Actitud oprobiosa primero por huir y escapar, y por pretender y por empujar, por espolear un enfrentamiento entre bolivianos. Porque eso es lo que estaba buscando el vacío de poder. Sí. Entonces, estos hechos históricos, ya que no van a ser borrados de la memoria de quienes han vivido en este país en esa época, hoy pretenden mostrarse como si hubiera habido golpe de Estado. Y lo que ha ocurrido con este proceso, con esta resolución del Poder Judicial, responde a un interés político y a una actitud purulenta del Poder Judicial. Acabas de decir, responde a un objetivo político. ¿Cuál es ese objetivo político subyacente, Lucio? El objetivo político fundamentalmente es borrar de la historia del pueblo boliviano, de la mente de los bolivianos, ya el hecho factual, el hecho concreto, histórico que hubo, el fraude del 2019, e instalar en la cabeza de la población, cambiar la historia y decir que ha habido golpe de Estado. Por eso es que se han inventado este proceso 1, proceso 2, golpe de Estado 1, golpe de Estado 2, que no tiene bases legales. No tiene bases legales. Y lo más terrible es que anteayer Evo Morales públicamente ha manifestado y ha informado de que las decisiones
de que se haga un juicio ordinario y no un juicio de responsabilidades fueron tomadas por Luis Arce Catacora, David Choquehuanca y los responsables de la Asamblea. Está en los medios de comunicación. Este hecho debería investigarse, este hecho nos está mostrando que si realmente hubiera habido golpe de Estado, si hubiera tenido que andarse por el proceso legal, constitucional, debería hacerse un juicio de responsabilidades y no un juicio ordinario. Además, debemos tomar en cuenta que este proceso dice lo siguiente: está fundamentado en resoluciones contrarias a la constitución política del Estado e incumplimiento de deberes. ¿Dónde golpe de Estado? No existe, ni siquiera en sus partes fundamentales no están así estipulados. Esa es la situación. Te agradecemos infinitamente. Sí, adelante, ibas a complementar algo. Sí, decía, pero en el fondo hay que entender, si bien es cierto que quieren hacer parecer como fraude, el objetivo político es tenderle la alfombra azul para que Evo vuelva al poder y al gobierno. Ese es el objetivo central. Y en ese propósito, naturalmente, pisotean, bailan sobre la Constitución, se inventan procesos, persiguen a las voces disonantes que hay en nuestro país y, por tanto, este es un hecho que no debemos dejar pasar. Muy bien, Lucio, un abrazo grande, muchísimas gracias por tu participación, te estaremos convocando en cualquier momento. El agradecido soy yo. Buenas noches. Gracias. Ahí estábamos con Lucio González, una mirada a este tema. Estaremos con otras miradas más en el curso de los próximos minutos. Contigo, Henry. Estamos presentando cartas sobre la mesa. Estamos analizando el tema. Juicio y sentencia a Yanine Áñez. Ahora tenemos el contacto vía virtual con el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradecemos la gentileza del diputado Carlos Alarcón, diputado por Comunidad Ciudadana, por poder conocer algunos criterios al margen ya de los diferentes elementos formales que hemos ido conociendo. Diputado, nuevamente le agradecemos la gentileza al poder acceder a este contacto y poder conversar sobre este tema. A ver, al margen de todas las formalidades, los elementos que hemos conocido de forma y de fondo de este tema, hoy nos llama la atención al menos un par de elementos. Por ejemplo, que en esferas oficialistas se ha anticipado que se podría eventualmente llevar adelante otras acciones contra personas que habrían participado de ello, y entre ellos el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. ¿Qué criterio, cómo han reflexionado este tema ustedes? Muy buenas noches, Omar, un cordial saludo a nombre de Comunidad Ciudadana para su persona, el equipo que lo apoya y toda la audiencia que lo sigue. A ver, nosotros hemos evaluado en Comunidad Ciudadana esta infame condena por un delito inexistente, el falso de Estado, contra la expresidenta Yanine Áñez y otros cesados, y hemos llegado a las siguientes conclusiones. Primero, que es un premio a la impunidad de aquellos autócratas como el expresidente Evo Morales, que han desconocido los resultados de un referéndum violando la soberanía popular el 21 de febrero del 2016, han cometido fraude electoral para robarle al soberano el derecho de elegir a su presidente en segunda vuelta, ha generado un vacío de poder al haber presentado su renuncia y no haber esperado a que sea aprobada o rechazada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y como se ha generado una violencia desenfrenada en el país, cuyo objetivo era generar una situación de caos y anarquía para que Evo Morales como el gran salvador de la patria. Ahora, ¿cómo se produce este fallo? Este fallo se produce como consecuencia de una asociación delictuosa confesada por el propio expresidente Evo Morales entre Arce Catacora, David Choquehuanca, Evo Morales, el propio ministro Lima, que es el ejecutor y el operador de esta estrategia, en asociación delictuosa con los fiscales y los jueces de este caso y los casos similares que se han convertido en los escenarios del poder y en los sicarios de la democracia.
Y el tercer elemento, el que usted pregunta, es el objetivo final de esta condena. Esta condena es la punta de lanza que pretende ser utilizada como un caso las Hotel Las Américas, el equivalente a lo que en el departamento de Santa Cruz el Hotel Las Américas, para que ahora se dé a nivel nacional una nueva arremetida, una nueva ola autoritaria de manipulación de los fiscales y de los jueces para eliminar al conjunto de la disidencia cívica, ciudadana, social del país y al conjunto de la política, con el objetivo de mantener una hegemonía absoluta de poder del MAS, como lo pretendió hacer en su época Evo Morales, y ahora pretenden continuar con este libreto para quedarse de manera indefinida en el poder. Entonces, esta es la situación de amenaza que se hace de abrir proceso penal contra diferentes líderes políticos, van a ser probablemente contra líderes cívicos, ciudadanos, que han protagonizado urgencia ciudadana frente al grosero fraude electoral. A Carlos Mesa le tiene sin cuidado esto, porque ya han enfrentado más de 10 procesos penales frente a los fiscales y jueces del MAS, de Evo Morales, y hemos salido airosos con la verdad ante el pueblo de Bolivia en cada uno de ellos. Entonces, eso es un tema que en su momento lo vamos a enfrentar como lo hemos hecho con los anteriores. Bueno, entonces queremos entender que desde la perspectiva que usted nos muestra, esto sería una suerte de amedrentamiento a opositores y este amedrentamiento o escarmiento tendría aristas que lleve a algunos de ellos al escenario de la justicia, y en ese escenario estaríamos hablando de una justicia genuflexa ante el poder ejecutivo. Exactamente, ese es el estado de situación. Ya hemos visto que el propio expresidente Evo Morales ha confesado esta asociación delictuosa de la cúpula del gobierno con los operadores del Ministerio Público y de la Justicia Penal. Es en esta especie de tribunal, de supratribunal criminal, donde se decide a quién se juzga, a quién no se juzga, cómo se juzga, cómo no se juzga, cuál va a ser el alcance de estos juzgamientos, es decir, todo el arco central de estas caricaturas de procesos, de estos procesales, se los cocinan y se los definen en instancias supratribunales criminales, que son las que se encargan de llevar adelante estos procesos penales fraguados y amañados. Entonces vamos a volver a vivir lo que le decía que era el Hotel Las Américas para el departamento de Santa Cruz. Ahora vamos a vivir un equivalente al Hotel Las Américas en el conjunto del país. A ver, en el marco de todo lo que conocemos históricamente, diputado, ¿usted cree que Áñez debería haber llegado a la justicia? Y si debería haber llegado a la justicia, ¿bajo qué alcances debería haber llegado? ¿Y por qué tipo de tipificación de delitos debería haber llegado? Bueno, la misma expresidenta constitucional señaló que estaba dispuesta a someterse a un juicio de responsabilidades por cualquier acusación que sea contra ella, pero especialmente por el tema donde en el informe del GIEI se decía que había violaciones de derechos humanos, que para el caso de los fallecimientos y los asesinatos en Montevideo, las vejaciones y los ataques brutales en Vila Vila, la quema de los buses Pumacatari en La Paz, la quema de los domicilios de Waldo Albarracín y Casimira Lema, el asesinato del activista Julio Llano en el Prado, el asesinato de otras personas jóvenes en Cochabamba, el asesinato del cabo de policía en la ciudad del Alto, es decir, todos esos casos de que de acuerdo al GIEI tenía que ver con violaciones a derechos humanos. Y ahí la presidenta ha mandado una carta a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho señalando los parlamentarios deberíamos viabilizar un juicio de responsabilidades por estos casos que de acuerdo al GIEI deberían merecer investigación y un tratamiento, obviamente con una justicia fiscalía independiente que en este momento no la tenemos.
pero no pues para un caso totalmente fraguado, montado, caricaturesco, donde el único objetivo es taparle los delitos al expresidente Evo Morales, es lavar la cara a nivel nacional e internacional, primero de haber violado el referéndum del 21 de febrero y desconocido la soberanía popular expresada mayoritariamente en ese referéndum, que le prohibió ser candidato en las elecciones presidenciales, y pese a esa decisión del referéndum se enfocó en el pueblo, en el soberano, y siguió adelante con esa candidatura institucional. Segundo, porque no contento con ello, él y su de gobierno planificaron, gestaron y orquestaron en connivencia con ejecutores del órgano electoral de esa época el gigantesco fraude electoral del 2019, que les robó el derecho al solo de decidir quién iba a ser el presidente de Bolivia en este periodo constitucional, en la segunda vuelta electoral. Y tercero, cometió delito de abandono de funciones al no esperar que su renuncia, cuando se escapó a México, sea tratada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y generó premeditadamente un vacío para que se genere un caos y una anarquía en el país, y él vuelva como salvador de la patria, como lo hizo en un caso similar Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, esto es lo que trata de tapar ese invento de delito inexistente que no debería haber dado lugar a proceso alguno, y por tanto todos los que han sido enjuiciados, encarcelados y condenados en este caso del falso golpe son presos políticos. Diputado, después del dictamen de sentencia, este dictamen va a tener obviamente efectos en la vida política del país. ¿Qué efectos usted fundamentales calcula que va a tener? Bueno, el primer efecto es la impunidad por estos tres delitos del autócrata Evo Morales, el primer efecto, que ya obviamente lo tiene. El segundo efecto va a ser que se va con la punta de lanza para la eliminación de toda disidencia sana, cívica, social en el país y de la oposición política. Para el 2025 la contienda electoral sea entre masistas, entre aparentistas buenos con evidentes masistas malos. Entonces es el objetivo que están buscando, y para eso los nuevos mercenarios del poder y sicarios de la democracia, que son estos jueces y fiscales, sometidos y bajo los pies del gobierno del MAS, se están prestando a esta asociación delictosa para llevar adelante estos delitos contra el Estado de Derecho, que ya lo han destruido, y contra la democracia, al borde de caerse en el precipicio en el país. Diputado Alarcón, como siempre, le quedo infinitamente agradecido. Lo estaremos convocando en cualquier momento. Un abrazo para usted. Gracias por su cordial entrevista, Omar. Hasta un próximo contacto. Muchísimas gracias, muy gentil. Estábamos con el diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana. Contigo, Henry. TVU. Televisión para ti.